Hola, muy buenas y bienvenidos a Escuela IT y DesarrolloWeb.com. Estamos comenzando un Hangout, una reunión con Nicolás Molina, en la cual vamos a hablar de las novedades de Angular 8. Muy buenas, Nicolás. ¿Qué tal? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí pendientes de este Hangout. Y pues nada, vamos a hablar de todo lo que trae Angular en su siguiente versión, la 8, em, y ver también sobre el futuro, ver qué va a venir en Angular 9, etcétera. Jolín, ya estamos hablando de Angular 9 y no hemos terminado de empezar con la 8. Ellos de por sí tienen muy agendados sus releases, cada 6 meses pues sacamos una nueva versión. De por sí nosotros ya, o la comunicación para toda la comunidad es solo Angular, no distingamos entre 2, 3, 4, esto va a seguir aumentando, igual como cuando tenemos versiones en Node. Node solo lo llamamos Node, pero vemos que Node cada 3, 4 meses está sacando, pues ahorita ya estamos en Node 12, por ejemplo. Entonces no debería existir esa condición, simplemente es Angular y ya. Y cada vez, eso sí, cada vez entre más versiones, entre más nuevas cosas vamos teniendo, va a ser muchísimo más fácil actualizar. Entiendo que, por ejemplo, de Angular 2 al 4 hubo un poco más de quebraderos de cabeza actualizando, pero si ustedes se fijan, esos quebraderos de cabeza han venido disminuyendo. De por sí hay una métrica muy chévere del equipo de Angular y es cuánto te demorabas en hacer una actualización de un 2 al 4, por ejemplo. Angular 2 a la 4. Te demorabas 1 o 2 semanas. De la 4 a la 5 te demorabas una semana. Básicamente la conversión ahorita de la 7 a la 8 es un día. Pues corres casi en JetDate y te lo hace todo. Y va a ser mucho menor en cuestión de minutos, puedes actualizar de la 8 a la 9. Entonces cada vez no va a ser tan largo. De por sí ya estamos solo con un ng update en un día, poder sacar una actualización de la 7 a la 8. ¿Qué te parece que sería lo más destacado para empezar a resumir esas novedades? Una de las que más ha destacado y que más ha gustado porque no toca hacer ninguna actualización o configuración, simplemente usar nuestro confiable ng update, que si ustedes se han mantenido en la versión 7, corren el ng update y él automáticamente hace todos los cambios, o sea, no les toca hacer absolutamente nada. Obviamente el ng update sabe que tienes que haber actualizado una versión de nginx, que es algo como del core de Angular, pero esa actualización ya debiste haberla hecho desde Angular 5. Entonces, como que si te fuiste atrasando, ya es como cuestión del equipo de desarrollo que se ha venido pues atrasando. Pero si has mantenido tu Angular 7 al día, en cuestión de minutos te actualizas a la 8 y vas a tener una de mis características favoritas o de la comunidad, que es Differential Loading. Differential Loading trata de Angular por defecto para funcionar como cualquier otro framework. Maneja algo que se llama los polyfills. Que los polyfills son estos parches que le ponemos a nuestra aplicación para que funcione muy bien en todos los navegadores. Un ejemplo puede ser que tú utilices Web Animation API. Entonces, Web Animation API es una manera muy madura de hacer animaciones controladas desde JavaScript. Muy chévere. Sin embargo, si estamos utilizando esa característica, no todos los navegadores lo soportan. Entonces, lo que agregamos ahí es un parche llamado polyfill. Este polyfill hace que, no importa en qué navegador estés, pues va a funcionar. Es como una especie de soporte. Angular tenía un problema con esto y es que agrega estos polyfills sin importar en el navegador que esté corriendo. Ya. Entonces, básicamente, si estás en un navegador Chrome actualizado, que corre bien Web Animation APIs, igual tienes ese polyfill, ese peso del polyfill. Si estás en un navegador viejo, pues bien, ahí sí aguanta que esté ese parche. Precisamente eso trata de Differential Loading y es, él ahora hace dos compilaciones. Hace una compilación para navegadores viejos y para navegadores modernos. Entonces, esto lo hace según la versión de compilado, lo hace para dos versiones que son como las más estándares ahorita en el mundo de JavaScript, y es para EMAScript 2015 y para EMAScript 5. Entonces, genera dos compilaciones y automáticamente, sin tener que hacer nada, cuando corramos nuestra aplicación, él detecta si nuestro navegador es uno moderno o no, y en cuenta de eso, pues carga los polyfills adecuados. Entonces eso hace que tengamos una reducción casi del 20 al 70%, porque no estamos incluyendo polyfills innecesarios, simplemente No, los que no en solo verdad eso, sino también necesitan. el código traspilado Ajá. que ocupa prácticamente no sé, a veces el doble, ¿no? Del código
sin transpilar. Exacto, entonces estás ahorrando un montón pues de peso ahí, de, 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 de hacerlo optimizado para ciertos navegadores o no. Entonces ya lo hicieron en la página de Angular y se ahorraron casi las estadísticas, casi el 70, no, casi el 20% del peso actual de la página en navegadores modernos. Obviamente los navegadores viejos entonces van a cargar estos polyfills pues porque les toca, pero ya no incluimos ese peso de más, entonces estás ahorrando bastante peso y es una de las características que simplemente con pasarte a Angular 8, cuando compiles tu aplicación y la mandes para producción, ya va a tener differential loading y te estás ahorrando pues gran peso en tus aplicaciones. Muy bien. Oye, por ejemplo, una de las cuestiones que todavía no funcionaba del todo en las últimas versiones o hasta donde yo tengo un poco conocimiento era la parte de Elements, hacer los web components estándar. ¿Esto le han dado un repaso bueno? Sí, 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 ahorita ya es mucho más estable, hacer Angular Elements es más estable, más fácil y más amigable un poco de pasar con esto. Igual si estás trabajando con Elements, si te toca hacer algún trabajo de más, como por ejemplo tus componentes, pues decirles que van a ser web components nativos y no manejados por el framework. Pero el trabajo ha sido bastante sólido en esto. Ya es mucho más fácil trabajar con ellos que lo que lo hacíamos antes. Muy bien. ¿Qué otras novedades encuentras destacables? Bien, otra de las novedades pueden ser los Dynamic Imports. Otra vez, los Dynamic Imports es la manera en que nativamente JavaScript hace lazy loading. Lazy loading, entendámoslo como que no tengo que tener todo el código ahora, sino simplemente cuando el usuario necesite un módulo o un bloque de código, lo traigo. ¿Sí? Es un poquito lo que trata lazy loading y lo vamos a ver en el curso. Sin embargo, lazy loading, el trabajo de lazy loading en Angular lo hacía Angular como framework. Pero hace poco tiempo JavaScript ya soporta la opción de hacer lazy loading nativamente. Entonces, entre más le quitemos a Angular de trabajo y si lo dejemos a JavaScript nativo, pues Angular va a pesar menos y pues también estamos utilizando JavaScript nativo. Entonces ahora podemos utilizar Dynamic Imports o la importación dinámica de JavaScript nativa para hacer lazy loading. Esto hace también que nuestro Angular vaya a pesar mucho menos porque estamos utilizando menos cosas de Angular. Y desde la versión 8, que ahorita les hablaré un poquito más de Ivy, Ivy es el nuevo motor de render, con este nuevo tipo de características podemos quitar peso de las cosas que no estemos utilizando de Angular. Entonces, si ya no estamos utilizando la manera de hacer lazy loading de Angular, sino la nativa de JavaScript, utilizando Dynamic Imports, pues estamos ahorrando peso. Y pues estamos utilizando el estándar que es JavaScript. Entonces, esta también me parece una característica bastante buena acerca de esto. Bastante buena y también absolutamente necesaria, ¿no? Porque tiene que haber poco a poco, a medida que JavaScript se va haciendo más estándar y que va creciendo todavía, pues eso, las distintas especificaciones para hacer cosas como los Dynamic Imports, pues es obvio que las librerías te tienen que adaptar para poder extraer el máximo jugo de las posibilidades de los navegadores, teniendo, como tú decías, la parte del transpilado de los polyfills para los navegadores antiguos, a lo mejor, pues bueno, esos habrá que cargarles una serie de código, pero por lo menos siempre que se pueda utilizar lo nativo es algo fundamental. Total, total. Entonces, entre mayor, los frameworks van avanzando, pero también van avanzando del lado en que JavaScript avance como lenguaje, JavaScript sigue avanzando también. Entonces, los frameworks van viendo esas oportunidades de utilizar ya cosas que pues les tocaba hacer a ellos y dejárselo ya al lenguaje nativo. Estupendo. ¿Y qué nos decías del motor de rendering? Bien, Ivy es el nuevo motor de rendering que Angular está intentando promover, que les lleva trabajando desde hace ya un año de trabajo. Lo lanzaron de forma opcional para habilitarlo en Angular 8. Lo podemos habilitar de forma manual, es muy sencillo. Eso lo vamos igual también a ver. Y lo que hace, o la gran característica de Ivy, es que automáticamente te permite sacar cosas de Angular que no estés utilizando. Entonces, la decisión es, hay algo técnicamente que se llama el tree shaking o el tree shakeable. Y esto es lo que nosotros le hacemos o hacen los empaquetadores como Webpack, como Rollup, como Parts, para sacar código que no estemos utilizando. Esto es muy chévere porque
nos elimina código en sí mismo de nosotros, una función que hayamos declarado pero que nunca se haya ejecutado. Él la elimina y nuestro bundle va a quedar pues mucho menos pesado. Igual hace esto mismo trabajo con las librerías. Entonces, si estás utilizando Moment.js, por ejemplo, una librería para fechas, y no estás utilizando todo el potencial de esa librería, solo alguna función pequeña, pues puede quitar del peso de esa librería que no estás utilizando. Esto lo hace Webpack, Rollup y Parts. Ahora Angular con Ivy quiere que dejar esto mucho más amable para que estos empaquetadores también descubran código de Angular en sí mismo que no se esté utilizando. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, si tú no estás utilizando la importación dinámica de Angular, sino la de JavaScript, entonces ya no te va a incluir ese peso porque ya no lo estás utilizando. Si tú no estás utilizando la manera de hacer traducción de Angular, entonces no se incluye como peso de tu aplicación. Literalmente estás eliminando código en sí de Angular que antes pues viene por defecto, pero gracias a Ivy entrega esto mucho más amable para que empaquetadores hagan este descubrimiento y eliminen ese código. Entonces, básicamente vas a tener funciones como si literalmente tú no utilizas por X o Y razón, aunque son muy pocos los casos, que no utilices el router de Angular, pues no tienes por qué incluirte todo ese peso en la aplicación. Simplemente ya no va a venir empaquetada. Entonces, Ivy tiene esa primera función. Aplicaciones más pequeñas, gracias a que lo entrega mucho mejor optimizado para que Webpack, Rollup o Parts o tu empaquetador elimine todo este código que no estás usando. Segundo, es mucho más fácil en el debugging, es decir, si estás teniendo un error, el debugging, o al menos el historial que te sale a ti en tu consola, es mucho más conciso. O sea, te dice un poco más en qué archivo y en qué TypeScript está pasando, y digamos que es más fácil de entender el Sí, error. sí, eso todos lo hemos Y, ajá, experimentado, ¿no? Que a veces exacto. parece muy complicado encontrar los errores. Claro. Exacto, exacto. Entonces ahí ya te sale mucho más específico en verdad dónde está pasando el error. Y tercero, las compilaciones son más rápidas. Entonces él maneja un concepto que se llama locate y es como solo compilar lo que has cambiado. Entonces las compilaciones van a ser muchísimo rápidas. Cuando tú estás haciendo desarrollo, pues utilizando en GSARP, lo más normal es que pues estés haciendo ajustes y a veces esto puede demorar. Pues depende de tu máquina, depende de muchas cosas, pero al final con Ivy, si lo habilitas y que va a estar en 9 habilitado por defecto, va a ser muchísimo más rápido. Entonces, por ende, también mejora el tiempo en otras cosas, tanto cuando estás trabajando con ngServe, tanto cuando estás compilando utilizando un ngBuild, o por ejemplo, cuando estás corriendo pruebas unitarias. Entonces, ahora a ejecutar como esos procesos va a ser mucho más rápido. Entonces, es como te vas a ahorrar casi el 50%, va a llegar como a la mitad del tiempo que estabas corriendo normalmente y lo vas a cortar a la mitad. Entonces, eso hace que la experiencia para el desarrollador, o al menos si tú manejas pruebas unitarias en ciclos de integración continua, entonces ahora el pipeline se va a demorar mucho menos y a veces en algunos servicios te cobran por el tiempo. Entonces, literalmente ahora reduces ese tiempo a la mitad porque pues corre 50% más rápido. Muy bien. Cuando dijiste motor de renderizado, o por lo menos eso me pareció entenderte, Sí. me hacía... Enseguida pensé en las vistas, pero no tiene nada que ver, ¿no? Por lo que estoy viendo. Bien, sí, sí tiene que ver, pero no vas a cambiar la forma en la que las haces. Simplemente él va a cambiar normalmente el motor o la forma en que renderiza o transforma ese código que tú estás digitando en Angular hacia JavaScript nativo, porque al final el navegador lleve lo que lee es HTML, CSS y JavaScript, no lee alguna otra cosa más. Entonces, él transpila ese código de una manera. Entonces, ahora cambia esa manera como el renderizar o va a renderizar eso hacia el navegador. Solo que para nosotros como desarrolladores va a ser transparente. Literalmente no va a cambiar. Vamos a utilizar el ngIf, el ngFor, todo lo que estamos haciendo normalmente. Por detrás él va a cambiar este motor de detección de cambios y demás para que nosotros, pues para que el navegador entienda esto, dejándolo más amable para empaquetadores y eliminando código en sí. Muy bien. Oye, cuando estamos preparando el curso para Escuela IT de Angular, en este caso en la versión 8, un curso desde cero que vamos a comenzar, ahora enseguida compartiremos la URL. La primera clase es gratuita, ya sabéis, si podéis entrar cualquiera de vosotros que queráis empezar con Angular desde cero, pues en la primera clase estáis invitados y vais a poder empezar a trabajar y hacer esos primeros pasos de manera libre, como digo,
Y entonces nos comentabas que vamos a trabajar con Angular 8.2. Y en este Ujú, sí. 8.2 hay alguna diferencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Quiero que me nos cuentes con respecto a la 8. Claro que sí. Básicamente, la único cambio es un feature pequeño que sacaron en el CLI, en el cliente de comandos, y es un nuevo comando que ahora vamos a tener disponible llamado ng-deploy. Ahora, esto viene de la mano con una característica que lanzaron en Angular 8. Entonces voy a comentar esta característica para que entendamos bien el Estupendo. ng-deploy. Entonces, una de las otras características que lanzaron en Angular 8 fue los CLI builders. Básicamente Angular tiene su forma o divide su línea de comandos o sus instrucciones en nuestra línea de comandos o nuestro Angular CLI en tres categorías. Uno es cosas que generan o actualizan código, como un ng-new cuando iniciamos nuestro proyecto, cuando hacemos un ng-add, que agregamos una librería a nuestro proyecto, o cuando utilizamos ng-generate, que generamos un componente, un pipe, ¿sí? Eso es como muta o cambia el código de alguna manera. Luego están como los varios, lo llaman ellos, o misceláneos, donde simplemente son, digamos que ejecuciones de ayuda, como un ng-help, un ng-version, un ng-doc, ¿sí? Que nos lleva a la documentación, nos dice qué versión tenemos, son más informativos. Y luego está la última categoría, que son lo que resuelve tareas puntuales. Estas tareas son tareas mucho más complejas, que necesitan más de procesamiento. Ahí podemos encontrar el ng-test, el ng-serve, el ng-build, que le toca hacer muchas más tareas, compilar, transpilar, empaquetar, bueno, muchas más tareas. Entonces, a toda la categoría de tareas utilizaban una API llamada Architect API, que se encargaba de todas estas tareas complejas. Y era algo solo del core de Angular. Sin embargo, desde la versión 8 lo abrieron como un estándar para que tú puedas adaptar tus propias versiones, si así lo quieres, de construir, de servir, de hacer testing, si así lo quieres. Entonces tienes una API literalmente que puedes extender de Angular utilizando el Architect API, colocar como ya todo el estándar que Angular tiene para poder correr todas esas tareas, así no te toca tampoco hacerlo desde cero, pero luego ya colocar tus partes custom o personalizadas pues allí. Esto, por ejemplo, lo hacía normalmente Ionic. Ionic ya trabajaba antes de que estuviera, digamos que abierto para el público, ya pues Angular y Ionic tienen una buena relación, entonces ellos ya estaban utilizando el Architect API oficial de Angular para poder customizar cosas como el build. Entonces recordemos que en Ionic toca el build, queda como customizado para que lo haga con Córdoba y todo este tipo de cosas. Entonces ellos ya trabajaban con esta API, pero pocas empresas pues lo estaban haciendo. Sin embargo, ahorita ya es público. Entonces, de esta manera, cualquier otra compañía o nosotros como desarrolladores, si queremos customizar la forma de hacer pruebas, de customizar el ng-serve o la forma en que se construye, lo podemos hacer. Esto abrió una nueva ventana, sobre todo para compañías como Firebird, como Azure de Microsoft o como Sage, de que, por ejemplo, lanzaron sus propios builders para poder lanzar deploy a sus nubes automáticamente utilizando la API de Architect API, que ya es pública. Entonces, si tú quieres lanzar, por ejemplo, un sitio hacia Azure, a una máquina de Azure, no tienes que hacer toda una instalación y configuración, sino te descargas el builder de Azure, que es oficial de ellos, le colocas solo el ID de la suscripción y las llaves de tu máquina pues, de Azure y automáticamente hace deploy allí. Y lo hace pues gracias a que pues Angular abrió pues esta API para poder extenderlo. Entonces muchas empresas pues ya podemos descargar los builders oficiales de varias empresas. Por ejemplo, hay un builder oficial de testing. Si a ti no te gusta o no quieres trabajar con Jasmine, sí, con Jasmine y Karma, por ejemplo, que son los test runners por defecto de Angular, si no quieres correr Jest, que es otro framework para hacer pruebas unitarias, hay un builder chiquito oficial de Jest, que lo integras a tu aplicación de Angular para que ahora corras aplicaciones allí y no te toque configurar mayor cosa. Entonces, esto permite precisamente que la comunidad, herramientas de otras comunidades, puedan dar sus paquetes y builders oficiales y los podamos incorporar simplemente instalando una sola línea de código.
Eso es básicamente los CLI Builders. Y en base a eso salió esta nueva característica en la 8.3, que es un comando llamado ngDeploy. Entonces, con ngDeploy, con este nuevo comando, entonces él detecta el builder que estés ejecutando para hacer construcción. Entonces, si es el oficial, el normal de Angular y no has modificado nada, pues sigue haciendo lo normal. Si de pronto tienes un builder para enviar a producción a Azure o enviarlo a Fiverr Hosting o a Sage, y hay varios builders que ya están oficiales, ngDeploy va automáticamente a detectar ese builder. Y con ngDeploy es un comando más fácil. Básicamente te une dos comandos, el build y el de lanzar ya producción. Entonces no tendrías que ejecutar dos comandos por aparte, sino con uno solo lo construye y una vez lo manda a tu máquina donde estés haciendo deploy de la aplicación. Y entonces Firebase, por ejemplo, tiene el suyo y si no lo tiene, pues lo tendrá dentro de poco. Sí, Fiverr de por sí ya lo tiene dentro del paquete de Angular Fire. Normalmente para hacer un deploy a Fiverr Hosting nos toca instalar pues el CLI de Las Fiverr. CLI de... Normalmente, digamos que ya estamos acostumbrados. Pero ahora literalmente solo con instalar el paquete oficial para Angular, que es Angular Fire Fire 2, algo así, Angular Fibers. Lo instalas oficialmente, el paquete oficial de Angular para Fibers, y ahí ya incluye el builder. Entonces ya no te toca instalar el CLI, sino si ya lo tienes ahí instalado, como parte del paquete, él ya lo va a detectar y va a hacer el ngDeploy a la máquina que tengas de tu proyecto de Fiverr Hosting sin hacer dos comandos por separado o sin tener que instalar el CLI de Fiverr. Y probablemente sin necesidad de tener que andar aprendiendo temas de configuración detallados en lo que es el deploy de Firebase, que tampoco es que sea nada súper difícil, pero bueno, te quitas de en medio algo Exacto. más que una documentación más que leer. Exacto. Bueno, ¿y nos hemos dejado alguna novedad que quieras destacar todavía? Hay varias novedades que hay por debajo. Por ejemplo, pues actualizaron la forma de trabajar los service workers. Los service workers trabajan de manera más óptima, aprovechando las características igual actuales de JavaScript. Entonces, en cuanto a los service workers, nuestras aplicaciones web progresivas, pues van a funcionar un poco más eficientes, sin hacer como tanto uso de memoria en nuestro navegador. Entonces, son más eficientes, son una de las características que vienen en Angular 8. Muy bien. Bueno, hay otro tema que también quería preguntarte. Bueno, no sé si sabéis, bueno, todos conocéis un poco los programas de Google Developer Expert y queríamos un poco, pues bueno, dar la novedad y también aprovechar para preguntarle a Nicolás cómo ha ido esa experiencia, porque recientemente pues ha sido nombrado Developer Expert en Angular y bueno, queríamos preguntarte cómo ha sido un poco esa experiencia y qué tal. Bien, pues primero que todo súper feliz, súper contento de obtener esta nominación como expert en Angular. Para los que de pronto no están en contexto, ser expert no es como un certificado o como un título en teoría. Están bien los certificados y los títulos, no hay problema. Por ejemplo, tú si quieres ser Scrum Master, haces un examen y te dan un certificado como Scrum Master. Por ejemplo, ese es uno de los que yo estoy ahorita persiguiendo, ser Scrum Master. Sin embargo, el de ser expert es diferente. No tomas un examen, no tomas nada, sino es más como un Grammy, como un Oscar, por decirlo de alguna manera, donde Google te ve tu trabajo y aporte a la comunidad, aporte pues en cursos, aporte en conferencias, workshops, y él mismo te nomina y te da esta postulación, gracias pues a la cadena de otros experts que ya existen. Entonces, yo presenté, pues me nominaron, me postularon, Google pues ve ese trabajo, te postula, y pues hay todo un proceso. Entonces es todo un proceso de entrevistas directamente con Google, y si pasas ese proceso, pues quedas como parte de este dominio de Google Expert. Entonces es un proceso bastante largo, sin embargo, recientemente, hace 2 meses ya me nominaron y ya oficialmente soy un Google Developer Expert en la categoría de Angular y tecnologías web. Entonces eso permite que precisamente el impacto que se está trabajando en Angular sea pues mucho más potenciado, pues porque tienes un poco el respaldo
de Google como tal, pues no sé, para dar más charlas o para seguir compartiendo con la comunidad. Entonces, muy contento, muy agradecido sobre todo también con la comunidad, porque es un gran trabajo que se hace con la comunidad y pues del grado técnico pues, que uno también tiene en Angular. Pues nada, enhorabuena, es una estupenda noticia. Esperemos que te reporte muchas satisfacciones a nivel pues profesional y también como lo personal y que puedas aprovechar todas esas ventajas que seguro que estarás ahora ya pues consiguiendo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Súper por bien, último, gracias. sí vamos a hacer una llamada de nuevo al curso de Angular que tenemos el próximo día. De hecho, comenzamos mañana martes, día 10 de septiembre, y en la primera... Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. En la primera clase estáis todos invitados, podéis veniros. Y si no, por lo que sea, ves este vídeo más adelante y no te has enterado y tal, bueno, no te preocupes porque entras en la página de escuela.it y ahí encontráis el curso de Angular más reciente, que es con la versión 8. Y ahí podéis encontrar el acceso pues a la primera clase gratuita que nos va a dar Nicolás, igual que el resto de las clases del curso, y podréis pues bueno, aprender y dar esos primeros pasos con este estupendo framework JavaScript. Más o menos, ¿cuál es el alcance de este curso, Nicolás? Bueno, el alcance va a ser muy desde cero. Si tú no tienes todavía experiencia o es la primera vez que tocas experiencia con Angular, pues no te preocupes. Lo único que tienes es que sí tener unas bases de programación mínimo y algunas bases pequeñas también de HTML. De resto, ya puedes tomar el curso. Vamos a empezar desde cero con Angular. Vamos a ver desde estructuras de control, vamos a ver igual qué necesitas para correrlo en tu máquina, hacer la instalación pues desde cero, los requerimientos que tengas. Y luego ya vamos a ver, ir viendo y ir subiendo pues de nivel con cuál vayamos en el curso. Entonces vamos a tener primero una clase de estructuras como el ngIf, ngFor, cómo manipular datos y entender un poco cómo es la conexión a datos o el data binding de Angular, como no caer tampoco en malas prácticas. Luego ya vamos a empezar entrando en los artefactos de Angular, que son como pipes, directivas, componentes, servicios, que es la forma un poco en que ya empezamos a unir todo este tipo de cosas que Angular nos ofrece como plataforma. Siguiente, vamos a empezar a manejar rutas y módulos, que es bastante útil para cuando nosotros queremos empezar ya a crecer nuestra aplicación. Entonces tenemos que empezar a encapsular en módulos para tener buen performance y pues empezar a manejar rutas para, de acuerdo a eso, empezarlas a llevar a cada quien. Y hablando de la técnica que hablábamos un poco anteriormente, vas a aprender a utilizar lazy loading para ser mucho más eficiente y cargar módulos cuando tu usuario lo necesite. Luego empezaremos a ver formularios. Es la forma más típica en que capturamos datos en la web, ¿no? Un formulario de compra, un formulario de login, de registro, formularios de cualquier cosa. Es la forma más estándar en que pues capturamos datos del usuario. Entonces vamos a ver formularios reactivos, validaciones y utilizar algunas herramientas que nos da Angular para manejar toda esta data. También vamos a empezar a utilizar toda la parte de estilo gráfico. Lo vamos a hacer utilizando Bootstrap, que es pues, un poco de lo más utilizado ahorita en la industria pues, de frontend, pues para hacer toda nuestra aplicación y también cómo empezar a hacer nuestros propios estilos, etcétera, etcétera. Entonces es de las cosas también que vamos a ver. Luego vamos a conectarnos a una API real, es decir, hacer una conexión a una REST API. Todo esto mediante también igual un proyecto que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a hacer una conexión real, hacer un get, hacer un post, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y igual vamos a utilizar Fibers para manejar autentificación de usuarios y ver cómo es que nosotros integramos a Fibers dentro de nuestro proyecto. Finalmente vamos a tener dos clases más, una enfocada a PWA, donde vamos a ver estas características para lograr optimizaciones y performance en nuestra aplicación, utilizando aplicaciones web progresivas con Angular. Y finalmente una clase solo de deploy, de entender bien entonces cómo hacemos un deploy hacia otras nubes. Ya vimos que podemos utilizar y vamos a utilizar esta nueva característica de Angular llamada ng-deploy para poder hacer deploy hacia Fiber Hosting. Vamos a hacer también un deploy hacia Azure o hacia Now.
Y hay algo chévere que vamos a ver en esta parte de deploy, que es muy estándar ahorita, que profesionalmente pueden exigir bastante, como plus en este curso, y es que normalmente o lo haces deploy a estas máquinas o normalmente puedes hacer deploy a un contenedor, o sea que tu aplicación quede contenerizada en un Docker con un servidor Nginx, para que luego pues lo unas a un servicio de clusterizado, puede ser. Entonces vamos a ver cómo lograr eso, cómo hacer que tu aplicación Angular esté dentro de un contenedor de Nginx para que si esto te lo exigen en tu trabajo, pues ya sepas cómo hacerlo. Bueno, pues muy bien, muy completo. Temas pues de lo más relevantes y además que así que diría yo desde lo básico, desde cero, el enfoque es eso, empezar desde cero hasta pues Uh -huh. temas bastante avanzados, bastante críticos, ¿no? El tema del deploy, por ejemplo, es muy interesante porque a veces en los cursos se quedan en ese paso, ¿no? Que aprendes muchas cosas, pero dices, bueno, ahora, ¿cómo pongo esto ¿Cómo? Uh -huh. en producción? Y casi a veces hay que hacerlo un curso entero para poder aprender de producción. Pero bueno, estupendo que lo podamos ver en este curso básico y bueno, como digo, nos vemos entonces mañana con más en Escuela IT, la primera clase gratuita, pasaros por ahí y empezáis con nosotros el curso de Angular. Muchas Listo, pues gracias. nada, a todos una invitación muy grande. Los espero ahí en esta primera clase que va a ser una clase pública y también obviamente los espero inscritos en el curso para que aprendamos desde cero a hacer aplicaciones de Angular de manera muy profesional. Y eso es, Nicolás, y muchas enhorabuenas, muchas felicidades a ti por la condición de Google Developer Expert Uh -huh. y nada, muchos éxitos. Un abrazo. Vale, chao a todos, muchas gracias. Chao.